Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. En esta ocasión tenemos la visita de Ximena Cabral, que forma parte de Cúbica, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, más precisamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y es parte del colectivo de arte y poesía Jeta Brava, y recientemente se lanzó Series Recicladoras sobre diferentes temáticas como reciclaje, sostenibilidad, economía circular y divulgación. Ya vamos a entrar con más profundización sobre todo este tipo de cuestiones. Ximena, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Acá muy contenta de estar acá compartiendo esta conversación con vos. Bueno, recién hablaba de Cúbica, para entrar un poco de lo que significó ese proyecto, y si nos podías contextualizar cómo fue armar Cúbica, ¿no? Sí, Cúbica es un proyecto muy querido porque como todas esas cosas que van teniendo forma, se van creando, vino de una necesidad también, ¿no? Habíamos empezado con Vicky Mendizábal, que fue con quien lo estuvimos craneando en un inicio, en lo que era el posgrado de prácticas de comunicación en salud, ¿no? Ahí en la Facultad de Comunicación. Es un posgrado que es súper interesante porque trabajamos desde una concepción de salud teniendo en cuenta perspectivas de género, tenemos en cuenta perspectivas de interculturalidad, todo lo que es medicina comunitaria, lo que es salud colectiva, las condiciones sociales, ¿no? De salud y enfermedad. Bueno, trabajamos fuertemente también con nutrición en ese momento. Era una mirada muy original de un plan de estudios que había quedado por unos años sin avanzar, y bueno, en un momento me dan el desafío ese de pensar cómo sería, y le pudimos poner estas dimensiones para pensar la salud, que están buenas. ¿Qué nos dimos cuenta una vez que estábamos ahí? Que había un montón de experiencias, porque trabajábamos con becarias y becarios que ya desempeñaban su trabajo en diferentes puestos de salud de toda la provincia de Córdoba. Había un montón de experiencias que no eran contadas, ¿no? Vinculadas con la salud colectiva, con la medicina campesina, con todo lo que le llaman como las primeras esferas dentro de la salud o la salud comunitaria. Entonces ahí nos dimos cuenta también y a la vez para poder ver con qué materiales trabajábamos, que hay como una especie, ¿viste? De cuando pensamos en comunicación de la ciencia, comunicación de la salud, hay como una cuestión de necesaria reactualización de materiales. Porque esto como que se debate en todos lados, que hay que tener contenidos inclusivos, que está buenísimo pensar nuevas formas de comunicación, por un lado. Y por el otro lado hay como una especie también, quienes hemos pasado por la Facultad de Comunicación, de una mirada muy crítica, que es súper necesaria, pero a la vez, entre el debate apocalípticos o integrados, apocalíptica de los usos de los medios de comunicación y lo que permite el uso de hablar ahora, ¿no?, de plataformas y otras materialidades donde podemos comunicar y que son masivas y tienen otro alcance. Entonces, fue muy interesante poder pensar cómo poder crear contenidos para poder visibilizar esas experiencias que sí existían, ¿no? Que no solamente era poner el ojo o iban formándose en un modelo crítico de salud, que es con el que estamos de acuerdo, que es el modelo biologicista, antropocéntrico, digamos, como si el ser humano fuera separado de otras especies y contextos. Siempre ponemos la imagen de la pintura, ¿no? De la pintura del hombre, donde tiene todas que aparte que es varón, que tiene todas sus formas corporales en armonía, cuando tenemos que pensarnos desde una diversidad de cuerpos, de contextos, de salud mental, de condiciones de alimentación, y así.
Y vimos que había muy buenas experiencias de comunicación en la salud que pasaban en estos territorios. Así que lo que empezamos fue con un proyecto que fue Territorios de Salud, que les invitamos a que los vean. Tenemos ahí en el canal de YouTube Territorios de Salud, donde aparte de hacer diferentes episodios, en un momento tuvimos un programa en Canal U, pero sobre todo para redes, de alrededor de 20 minutos, teníamos cápsulas con material complementario. Y esas cápsulas vieron cuando trabajas esas partes de las entrevistas que caen afuera, que las dejas afuera porque o se te va de la línea o va por otra tangente o profundiza por otro lado. Entonces podíamos tomar y ahí profundizábamos sobre algunas de las dimensiones que nos parecían que estaba buena contar y pensar la salud. Así, por ejemplo, contamos los cuadernos de Paco, que tiene que ver con un médico rural de la población, que tiene su cuaderno personal con la historia de cada quienes de los que habitan el poblado. Tenemos también brigadas rurales que tienen que ver con lo que es la salud campesina y los equipos de salud que van a los territorios, que tienen que ver con comunicadoras, con médicos, con odontólogos, súper completo. También estuvimos pensando lo que era una experiencia que fue en la salita de los jueves de salud trans, ¿no? Para los cuerpos trans, y que fue súper interesante porque no solo que estaba institucionalizado en Villa María, sino que había que son promotoras de salud, que eran mujeres trans que estaban dentro del sistema municipal en pleno centro de Villa María. El caso, por ejemplo, de una de las enfermeras, que se recibe enfermera, y otra que hacía de recepción al público, y que ese lugar de visibilidad tenía un montón que ver, ¿no? Así que, bueno, después trabajamos una con que tenía que ver una experiencia educativa, de adicciones, y poder pensarlo de una manera integral. Y después de esa experiencia nos dimos cuenta también que, y a medida que iba creciendo y vino la pandemia, teníamos que también indagar por el formato podcast, ¿no? Y ver también desde lo sonoro cuáles eran las voces, los testimonios que queríamos ahí también poder andar. Y ahí nos asociamos con el TELAR, que es una fundación feminista, donde está otra compañera nuestra, Paola Bonavita, que es parte de Cúbica. Y ahí hicimos un podcast que se llama Justicia Erótica, que es muy interesante. Después trabajamos, que tiene que ver con la apropiación de la sexualidad y cómo son vivenciadas las mujeres de los barrios marginales, y cómo esto carga con cierto amor romántico y la colonización del propio acceso al placer, ¿no? Dicho en otros términos, sin duda. Siempre vamos a ir hablando de acuerdo a los contextos, pero esa era como la línea central. Y después otro que fue muy lindo, que era A Gozar Mi Amor, tenía que ver con el acceso y los derechos a la sexualidad de mujeres con discapacidad. Interesantísimo. Desde el control de la natalidad, desde la posibilidad de ser madres, desde la cantidad de lugares que no son accesibles, o los prejuicios que cargan sobre las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Esos fueron completos, están también en nuestros canales. Creo que también lo teníamos por Anchor, pero Spotify también. Y después algunas piezas más cortas, que fue una serie grande que hicimos cuando vino la pandemia, que tenía que ver con la vacunación. Por un lado, todo lo que era la experiencia de trabajadoras de la salud y trabajadores en los centros vacunatorios, ¿no? En los centros de salud, antes que la vacunación, los centros de salud, ¿qué estaba pasando con esto de la pandemia? Eran los testimonios de primera mano. Y sobre todo trabajamos con muchos enfermeros y enfermeras, con personas que trabajan en la salud mental, con las diferentes disciplinas que no eran las que tuvieron voces en ese contexto de pandemia, ¿no? Siempre me parece que esas dos puntas de poder visibilizar, bueno, ahí sería hacer audible esas voces menos autorizadas que la del discurso médico hegemónico, ¿no? Que conocemos como paradigma de quien da la verdad o el diagnóstico, y permitir dar cuenta de todas estas variantes, y también que sea territorializado, porque contábamos también desde los diferentes lugares de
de la provincia, ¿no? Ahí trabajamos con lo que son los centros de vacunación, para que puedan dar cuenta de eso, porque sabíamos que también había mucho miedo, había mucha desinformación. En ese momento después estuvimos avanzando sobre la idea de la infodemia, ¿no? La cantidad de fake news, las campañas no sé si campañas de miedo, pero bueno, ese revés que también trae la posibilidad de que haya muchos discursos por diferentes medios dando vuelta. Entonces, también en ese momento creímos importante después hicimos un podcast vinculado con eso. Y también pensaba, para aquellos estudiantes que están haciendo investigación o son de otras áreas, no sé, imagino tele, imagino radio, imagino institucional, también es una puerta, una introducción a un campo laboral, ¿no? Totalmente. Para mí lo que tiene más interesante Cúbica, yo también interactuamos, tenemos nuestro equipo de investigación, grupos de lectura, porque bueno, una formación integral tiene de investigación, tiene de educación y tiene de esto que se llama como transferencia, ¿no? Campo más grande de comunicación. Pero me parece lo interesante de Cúbica como laboratorio de contenidos es que es un laboratorio de contenidos universitarios que es del Centro de Investigación de la Facultad, del Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación, el CIPECO de la facultad, donde se pone de relieve también la importancia de la práctica periodística, ¿no? Para mí, cuando hablamos de periodismo, siempre tratada como si fuera la hija bastarda en comparación con la investigación, esto de poder hacer y trabajar en base a los recursos gráficos, a la sonoridad, a la imagen, es todo un campo súper interesante y se requiere también una mirada muy afilada. Entonces es un campo de profesionalización y que también tiene que ver con la investigación y donde se cruzan muchas cuestiones que ameritan una expertise o una profundización o un lugar desde donde seguir formándose permanentemente. Creo que nosotros eso como Cúbica lo vamos habilitando, porque también lo ponemos en diálogo con los seminarios donde vos has sido parte, que es el de periodismo científico, el de comunicación y salud, y después habilitamos eso también para en parte del egreso, como prácticas de grado, poder formar parte, ¿no? de discusiones y de creación de contenidos que vayan en esa línea. Ahí nosotros vamos trabajando y cada cual no solo participa en las reuniones colectivas, sino puede asumir un rol, porque en esto también es re importante los roles y las responsabilidades, ¿no? Todo lo que es la construcción de un documental, de piezas para redes, desde la dirección, desde el montaje, de la posedición, desde el sonido, desde qué info va para los copies, desde después si eso, por qué otros lugares lo podemos publicar, vamos a ir a festivales o no, qué características hay. Ahora nos estamos dando el debate de poder hacer circular las piezas. Estas piezas, esto es actividad por otro equipo, podrían servir para un montón de manuales. Hay materias que tienen que ver, por ejemplo, con la formación para la vida y el trabajo, con diferentes orientaciones, no solo de medias, sino de facultades, que es muy interesante pensar de esta manera conjunta. Y pensá también en los seminarios que nombrabas, el tema de la formación, ¿no? Que es, si uno por ahí se quiere profundizar sobre estos temas y está en la Facultad de Ciencia de la Comunicación, es súper importante pasar por esos seminarios, tener una caja de herramientas, porque, y lo hemos charlado muchas veces en clase, esto de comunicar ciencia, de comunicar salud, son temas muy, muy sensibles y por ahí querés decir una cosa, pero te sale otra y tiene otro significado en las palabras para la salud. Son temas muy sensibles también, pero por eso es clave en la formación y que uno puede acudir a esos seminarios de tener esa caja de herramientas. Totalmente. Y vos sabés que me parece re importante, por un lado,
pensar esto que decimos siempre, el pensamiento situado y de acuerdo a los contextos, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de salud en un contexto que en otro, o trabajarlo en un periodo determinado donde a lo mejor, qué sé yo, como te fui contando las diferentes producciones que hicimos, en un momento necesitamos visibilizar algunas de las experiencias que estaban buenas dentro de salud, dentro de la salud que es más institucionalizada a lo mejor, dentro de programas que tenían que ver, y esto de redes, y que el equipo de redes trabajen con salud en los territorios, que vayan estas brigadas rurales de la ruralidad, y que haya una comunicadora, muy importante. La comunicación en salud es muy importante. Después, y así fue, ¿no? Cuando fue vacunas, bueno, tuvimos que meternos más con el lenguaje experto, pero también darle otro tipo de dimensión y encarnarlo en quienes los estaban llevando, cubriendo ciertos miedos y expectativas, como quienes llegaban a los centros de vacunación o en ese momento también a quienes iban recibiendo los casos de COVID. También me parece que nuestra cabeza y nuestra expertise como comunicadoras y comunicadores es poder no solo que situar lo que estamos, el conocimiento que estamos compartiendo, lo que estamos comunicando, digamos, que no es en el aire o que no es una cuestión nada más de lenguaje experto, como generalmente creemos y que lo asociamos sobre todo estos temas con las ciencias duras, sino... Totalmente, ¿no? No, Dar me cuenta río, que es ¿sabes? Porque social. no quería entrar en ese Sí. debate, pero hay algo que hoy está pasando, por lo menos los que somos de las ciencias sociales. Digo, qué importante para un investigador comunicar bien, digo, de una manera efectiva, no solamente para tu nicho, sino que también vas a comunicar para otros públicos. No quería entrar en ese debate, pero sí, es algo sí, que está, ¿no? Que está presente, ¿no? sí. Y que por eso es tan interesante los equipos que son interdisciplinarios, ¿no? Y que se da ese debate de verdad. Nosotros la otra vez con el equipo de investigación que nos juntamos, que es Narrativas en Conversación, y trabajamos de una mirada con experiencias que tienen que ver con la agroecología, con la soberanía alimentaria, estamos desde el lado de la salud y el ambiente vinculado ahí como una salud. Decíamos que está bueno, que se está avanzando mucho, o la importancia de la agroecología, pero muchas veces queda o reducida a nichos, o la dimensión social de esto a la hora de comunicar no es tenida en cuenta, ¿no? Es como que tiene que ver con la nutrición también. Tenemos que hablar de nutrición, pero tenemos que hablar de comensalidad. Y también tenemos que ver de la cultura del gusto, ¿no? Y también cómo se forma eso. Y qué cosas, sentidos tienen que ver ahí atrás también. Una compañera contaba de un artículo que hicieron hace un tiempo que a mí me encantó, que se llamaba La Carneada. Y bueno, muchos años también ha habido como dentro de los debates esto una condena, ¿no? O el consumo de carne que pasaba ahí. Y de repente cuando entras en territorios campesinos o de la ruralidad, es una práctica que se le asigna un montón de sentido, ¿no? La carneada es una fiesta. Y se reutilizan cada una de las cosas del animal. Entonces también desde qué lugar vemos lo que vemos, o cómo vemos y justificamos lo que vemos, o animarnos a dar ciertos debates, ¿no? Eso también en el grupo hay gente que está vegana, hay gente que, no sé, cada quien va tomando sus propias decisiones. Pero en esto, abrirnos al debate, y en un debate condenatorio, o en un debate también asumido por líneas duras a priori, es como que tenemos como que también abrirnos, ¿no? Un poco más a dudar, a lo mejor de lo que veníamos sosteniendo hasta hace un tiempo. Y qué desafío también esto de que se sume más gente a esto de comunicación pública de la ciencia. Digo, hacer campaña, por ejemplo, en el próximo plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hay un ítem que por lo menos esto ya es una opinión personal, una muy buena campaña comunicacional sobre la comunicación pública de la ciencia, que muchos estudiantes se sumen, y creo que es un campo que
hay que experimentar bastante y que hace falta. Totalmente. Igualmente me parece que eso se va dando, ¿viste? Es como un proceso que va... Está bien que hay que fortalecerlo, pero como naturalmente también, bueno, no sé si naturalmente se ha ido generando. Esta mañana fueron la celebración de los 10 años de Unciencia, que es la agencia de noticias de la universidad. Fíjate qué joven que es, ¿no? Es como esto también, me parece que lo que pasó con el COVID, este mismo crecimiento de redes y otros lugares donde podemos compartir y crear otro tipo de comunicación, me parece que esto abre también la posibilidad de pensar y pensar otros formatos de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Hay que, bueno, personalmente lo que me está interesando más indagar, que tiene que ver con el teatro científico, que tiene que ver con el cine científico, que tiene que ver con incluso piezas, no sé cómo decir, desde historietas, de narraciones, desde cuentos. Hay muchas maneras y es un desafío importante que solamente pensar cómo traduzco un paper de un científico para una revista de divulgación. Es una partecita chica, es un puesto de trabajo, a lo mejor lo puedes conseguir dentro de una agencia científica. O vos dentro de un medio tradicional, ¿qué pasa cuando me llega esta información o cuáles son mis fuentes para ganar dentro de ese medio un lugar como periodista científico? Pero ahora, bueno, hay hasta festivales que tienen que ver con esto, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que van creciendo las posibilidades de abrirnos a profesionalizarnos, a experimentar y también a consumir, a nutrirnos más que esto, a poner atención, ¿no? Pienso que lo único que tenemos finito es el tiempo, entonces también eso de ser conscientes, nosotros como usuarios, usuarias, como públicos, a ver en dónde frenamos, a dónde le ponemos la atención, ¿no? A qué o qué sitios yo voy a elegir, digamos, nutrirme y poder ver cómo me formo, qué pienso del mundo, de los avances, de lo que sea, de la salud, de cómo me alimento, de qué hago con mi cuerpo en determinado momento de la vida. Bueno, esto nos atraviesa todo el tiempo. Es hasta que logramos comprender que el campo de la ciencia no es un campo de expertise y de expertos, pero lo empezamos a comprender profundamente, porque por ahí muchas veces decimos, bueno, que no sea la torre de cristal, que esté en los territorios, no, bueno, pero que esté en mi casa, que esté en mi vida, que esté en cómo como, que esté en cómo me paro, que esté en cuánto hago de ejercicio, que esté en que si veo y qué no veo, qué hablo y qué no hablo. Esas me parece que por ahí también viene. Hablamos mucho de territorios, hablamos de estar, vos recién hablabas del proyecto, de los diferentes proyectos que se han abordado, hablabas de hablar del interior de Córdoba. Yo siempre tengo una teoría, en Córdoba nos quejamos de la cava, pero nosotros con el interior de Córdoba creo que también hay algo similar. Pero te quería consultar por la serie que recientemente salió, la serie de Recicladoras, de estar ahí hablando con la gente, con los diferentes actores que han participado. Digo, obviamente es una experiencia más y transmitir todo lo que se hace y con diferentes temáticas. Sí, mira, yo ahí creo y por eso a mí me parece muy bien, digamos, pensando en las biografías, en las trayectorias personales, no pensar en el error, ¿no? Pero poder hacer esa como mudanza de campos. Yo durante muchísimos años, bueno, el periodismo creo que fue algo que no abandoné nunca. Trabajé también investigando sobre acción colectiva y conflicto social. Entonces, para mí, ya sea el campo periodístico o del campo de la investigación, el reportaje, la conversación, la entrevista en territorios y para mí será siempre como algo de mucha vitalidad, ¿no? Y porque aparte tiene que ver con eso, elemento primero de donde, bueno, es como las fuentes, ¿no? Es ese elemento primero y de las personas que lo van transitando, que tienen las vivencias. Digo en este caso, por ejemplo, en el caso de las recicladoras. Ahí es una serie donde en un momento pensamos en hablar de mujeres recicladoras y nos dimos cuenta, le dejamos las recicladoras, porque tiene que ver con familias que trabajan en el reciclaje de la basura.
que principalmente son conocidas en la historia de Córdoba como las familias cartoneras y la actividad cartonera, pero que después, en un tiempo, se empieza a hablar, cuando se empieza a dar un marco de mayor institucionalidad, de recicladoras, ¿no? De recicladoras urbanas. Que hoy sí podemos abrir otro debate, porque a veces les parece interesante nombrarse como cartoneras, porque le da un perfil más político y de una trayectoria más profunda, ¿no? Como cuando, por ejemplo, las mujeres trans dicen, bueno, yo no quiero que me digas mujer trans, sino quiero travesti, ¿no? Porque tiene que ver dentro de una línea. Acá en la cuestión más profunda tiene que ver con eso. Como es una serie que estamos haciendo para amplios públicos, nos parecía que estaba bueno jugar con el lugar de bueno, quien era visto generalmente como un sujeto marginal que tenía que ver con el cartonero. En realidad, Cartoneo es una recicladora urbana y trabaja en la selección de la basura, ¿no? Trabajando con los desechos, que tienen que ver con desechos de una sociedad, desechos de una cultura, desechos de... Es muy interesante pensar qué pasa con los desechos y quiénes son ahí, quienes están haciendo ese primer trabajo de separación de la basura. Más porque ahora están con otro conflicto, que se está pagando muy poco el papel y hay otras cosas de selección que son mucho más costosos y que adquieren más ingresos y no es quienes están en esos trabajadores y trabajadoras del cartoneo que están en el primer escalón, ¿no? Pero esos son todos como debates que después de la serie se pueden ir abriendo. No solo que elegimos como la serie porque es pensando cómo va a circular y que sea para redes sociales, y que estuvo buena porque en eso quedamos seleccionadas para integrar parte del catálogo de la UNC Innova como práctica innovadora. Estuvimos trabajando con la cooperativa La Victoria y de Jeta Brava. Pero ¿qué pasa acá? Es como que uno no llega nuevo o nueva al campo. Me interesa este tema, caigo. Que no estaría mal, porque yo creo que también como esa conversación y algo que se produce ahí. Pero en realidad uno tiene que ver también de por qué Vía llega. Nosotros llegamos porque, bueno, en ese sentido conozco mucho, trabajo mucho con el Tara, Diego Villarreal Rivarola, que también fue de la creación de Jeta Brava. Entonces, el primer documental que hicimos en Jeta fue sobre María Isabel Montañez, que vivía en Villa Urquiza, ¿no? Que es un documental muy bello, Tizones de Fuego, y que tiene que ver, y de ahí se forma Jeta Brava también, con la poesía que está escondida en las villas y en los lugares. Es muy bello ese documental. Bueno, pero a partir de ahí, el trabajo en conjunto, bueno, a la Piti la habíamos visto en determinadas ocasiones, entonces no era un territorio extraño, no era no había confianza, ¿no? Para abrirse la conversación y cosas. Fuimos con el Tara, había confianza. Esto también me gusta, trabajar con equipos muy chicos, no es que llegue el equipo e invade todo, sino que es como una especie de invitación y quien está ahí anfitronea, ¿no? Como una especie de anfitrión del espacio. Y se da como otra cosa coreográfica y que me parece que si bien en un principio lo íbamos a hacer como corto, porque estaba bueno como corto, ahí explorando la imagen, que es el campo que me viene interesando últimamente, lo que hice en el montaje, ese día fui con Marce Cáceres, que es con la que ya hicimos toda la serie de territorios, tiene un trabajo ahí en cámara, nos llevamos muy bien para esto de reportaje, ir cubriendo, pero ahí lo que se me ocurre fue con ese material audiovisual ir haciendo ciertos screenshots, como cortes de pantalla, y jugar como si fuera, fotomontaje de fotos, ¿no? Como pequeñas fotos. Y el audio iba transcurriendo. Ahí con la Eugenia Acosta, después en postproducción le pusimos algunos efectos, algunas gracias para que queden en poquitas placas, son 8 reels de pocos minutos y cada uno va tomando alguna dimensión del tema, de la problemática. Desde el primero que es Sanear el Infiernillo, qué pasa con el arroyo ahí, los médicos comunitarios en la zona qué tiene que ver esto con lo ambiental, bueno, así, los estigmas y prejuicios que había. No nos animamos a tocar temas en entrevistas que eran más duros por el tema de los caballos y todo lo que sucede, la Piti nos cuenta. Entonces, me parece que está interesante porque elegimos dejar así en piezas cortas porque
abren a que uno se siga preguntando cosas o investigando. Y ahí lo que tiene lindo las redes sociales para mí, esto lo que te permite es trabajar después paralelamente con un copy. Entonces en ese copy te permite de algo de lo que es dicho ahí, bueno, complementar con un par de datos, ¿no? Con datos duros, con el testimonio. Esa es una. Y después, la otra parte que fue muy, muy, muy lindo de ese proceso, ganamos en ese un gestionar futuro para llevarlo a cabo. Algo que fue muy interesante fue que hicimos una canción ahí con 2 compañeros de Geta Brava. Bueno, le hicieron ellos. Que tiene que ver, hicimos unas reuniones para ver, bueno, qué queríamos contar, qué veíamos con de la basura, esto, a dónde va, ¿no? Y quiénes hacen esto, y qué tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, una línea como más cultural, más filosófica, más reflexiva, que está, entonces quedó como un videoclip. Hicimos ahí la canción con algunas imágenes. Estoy terminando ahí algunos detalles con el montaje, que ahí me copé. Y con eso termina la serie. Y la vinculación del arte, ¿no? Vos recién hablabas de Geta Brava y incorporar sonidos y también otras ramas del arte, ¿no? Totalmente. Ahí Vale Noche y Geri Aliaga también están estudiando, cada uno en su campo, son artistas y son parte del colectivo, que escriben, piensan, se expresan, juegan, dudan. Estamos ahí, me parece que bueno, eso es lo que nos permite el arte, ¿no? Es esos lugares de esas intuiciones, esos como antenas de época, que en imágenes, que en concepto, que en un sonido, que en este rap, bueno, nos deja ahí resonando. Gracias, Jimena, por venir. Gracias a vos por invitarme. Recrear, reciclar y reinventar es remendar la crisis con los dedos, pensar el lugar que tenemos. Cuidar no es un trabajo ajeno, ni son los menos los que lo hacemos, que sienten sustento pleno, pero el billete sigue pagando el terreno. No problem, hacemos changa, hacemos una cope, no va a determinar la plata el ritmo de mi goce. A tope en el spot juntando lo que otro arroja, no me corrija, si lo que está en la calle puede que lo elija. Entonces, buscando vida entre los cobres, encontré el diamante más enorme y está en el tacho de sus hombres. La sucia ciudad lo esconde y mi olfato dice dónde. El que me encuentra y hunde en un mundo desprendido del derrumbe, donde mueren las viejas costumbres. Cómo hacer que lo bueno dure y no el descarte el toque porque te aburre. Algo temporal pa' que se rompa, es un desecho que se compra. En el tacho encontré un lompa y está mortal. Lo voy a hacer durar porque algo temporal termina en algún basural. Algo temporal termina en algún basural. Algo temporal termina en algún basural. Hay tesoros escondidos a la vuelta de tu esquina, entre cajas de cartón que en la vereda se apilan. Pilares varios conformados por familias que tiran del carro bajo el crudo sol de la avenida. El monstruo va vestido de ciudad, o la ciudad es el monstruo. El derroche cubre de glamour los rostros de los que compran mucho y luego cuidan poco. Por suerte existen par de locos que entre idas y venidas de ciudades asfixiadas van limpiando la cara de la calle marchita. De día todo brilla pero las luces se apagan, lo que el consumo caga, la mugre lo maquilla. Son años de laburo afinando la mirada, rescatan lo que valga de lo que el resto tira, compartiendo experiencia y bancando la parada. Familia organizada, forman cooperativas y van pintando el mundo gris en verde con paciencia infinita. El que se enoja pierde, las caras miran mal si levantamos la voz fuerte, pero hay un solo mundo y a cuidarlo se aprende. Y el que no entienda que se calle, pone atención a cada entorno con sus detalles. Seguirán en la calle, anónimos guardianes, no podrán ocultarle. Yo sé que hay plazas basurales, calles basurales y casi siempre son en barrios marginales. Se acumulan de a montones, hay pilas de descartables. Es que todo se deshace, todo es desechable. Batir veredas con cosas abandonadas, personas abandonadas, razones abandonadas, corazones que antes andaban y basta. Un sonido los frenos se pausan y si dejó de funcionar un